Camila, ¿cómo ha pasado? Bendiciones. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Caro Causil Fuentes y con el acompañamiento de mi grupo colaborativo integrado por Camila Andrea León Paternina y Kelis Margot Navarro López, presentamos de manera colaborativa la socialización del CISBET, que como docentes en formación tiene el enfoque en competencias ciudadanas. Antes de iniciar este proceso tan importante, eh, queremos dar un pequeño concepto sobre qué son las competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes que se necesitan para convivir en una determinada sociedad de forma justa, pacífica y participativa. Como docentes en formación es necesario tener en cuenta estas competencias para involucrarla en el contexto de una determinada aula de clases. A continuación, en el desarrollo del CISBET se presentan unas historietas que profundizan ese proceso de enseñanza y aprendizaje que debemos de tener en cuenta principalmente al trabajar con niños, al trabajar en una aula de clases. Esas historietas nos permiten a nosotros reflexionar nuestro quehacer pedagógico y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en un determinado contexto. A continuación, después de observar y analizar las diferentes historietas, se presentan una serie de preguntas que a continuación, de manera colaborativa, daremos respuesta desde nuestro punto de vista. Hola, cordial saludo. Bueno, continuamos con la primera pregunta. Dice seleccionar una opción. Las relaciones de Steven, Nicolás y Cusisa ante la posible forma de entrega de los materiales se deben a que Steven se opone al desarrollo académico de los inmigrantes, mientras que los otros dos niños quieren tener las mismas condiciones de los demás. Steven cuestiona el que el estudiante que no son de su región reciban los útiles escolares, mientras que Nicolás y Cusisa quieren evadir sus responsabilidades al recibir el material. Steven quiere brindar una solución a la falta de kits escolares. A su vez, Nicolás y Cusisa, con sus reacciones, proponen no recibirlos por sus condiciones de inmigración. De esta forma se soluciona la situación. Y por último, los tres niños han adquirido una percepción en relación con los derechos en la que es prioritario el bienestar de los oriundos. Bueno, entonces, luego de observar las historietas y a manera colaborativa, vamos a darle respuesta a esta pregunta. Compañera Caro, compañera Camila, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Desde mi punto de vista, para mí la respuesta correcta sería la B, donde pues la B no me logra visualizar, pero para mí es la B. No sé qué opina la compañera Camila y pues de igual forma, en este caso usted, compañera Kelly. Y exactamente, de acuerdo a la historieta, nos da a entender que Steven cuestiona el que estudiantes que no son de su región reciban los útiles escolares, mientras que Nicolás y Cusisa quieren evadir sus responsabilidades al recibir el material. Esa también sería la respuesta correcta para mí. Entonces, ¿qué nos diría la compañera Camila? Estoy de acuerdo con su respuesta. Para mí también sería la opción B. Okay. Compañeras, entonces nos da como resultado que es incorrecto. Y nos da la sugerencia que dice, la situación no demuestra que algunos estudiantes quieran evadir sus responsabilidades académicas. Tampoco se muestra a Steven cuestionando el por qué personas diferentes a su región reciban la ayuda del gobierno. Él comparte lo que ha aprendido y quiere que el profesor ratifique o corrija
la idea que tiene al respecto. Entonces la respuesta que mencionamos no es la correcta. Exactamente, compañero. Para eso estamos, para aprender en este respectivo proceso y pues adquirir conocimientos nuevos en esta exploración del CIVILET. Entonces, pues descartada totalmente la respuesta opción B, entonces me iría nuevamente por la opción C. La opción C dice, Steven quieren brindar una solución a la falta de kits escolares. A su vez, Nicolás y Cusisa, con sus reacciones, proponen no recibirlos. Por sus condiciones de inmigración, de esta forma se soluciona la situación. Creo que una parte de la historieta habla de eso, que menciona que la mayoría de los útiles escolares van dirigidos a personas inmigrantes y por eso se genera un conflicto porque los demás niños no lo quieren recibir. Entonces vamos a marcar la opción C para ver. También es incorrecto. No, pero nos faltó la opinión de la compañera Camila para ver cuál nos decía. De pronto la compañera Camila tenía otra opción. Esperemos a ver qué nos responde la compañera. Bueno, la compañera Camila como que tiene problemas técnicos de señal, la disculpamos. Continuamos entonces con el respectivo proceso de las preguntas que se nos presentan. Exactamente. Vamos a continuar con la pregunta 2. Dice, seleccionar una opción. A partir de la situación presentada, ¿de qué manera se irrumpiría en el derecho a la educación? A. Distribuir los materiales por grupos y no individualmente. B. Ajustar los momentos de clase en los que se utilizarán los kits escolares para que no tengan un uso continuo. C. Planear actividades de clase en las que los estudiantes se roten los útiles y así, en algunas de estas, unos los utilicen y otros no, para luego intercambiar. Y D. Suprimir tareas en casa en las que los kits pudieran ser necesariamente utilizados. Según las historietas, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a darle la oportunidad a la compañera Camila para ver si ya retomó el pequeño problema que presentaba de la señal. Si no, continuamos. Compañera Camila, ¿nos está escuchando? Bueno, para mí la respuesta correcta sería la A, distribuir los materiales por grupos y no individualmente. Exactamente, es una opción muy, muy coherente, compañera, porque desde el aula de clase nos permite a nosotros repartir ese material didáctico para fortalecer ese mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero desde mi punto de vista me iría por la respuesta a la C, plantear actividades de clase en las que los estudiantes se roten los útiles y así en algunas de estas ellos mismos utilicen otros materiales. No logro, pido disculpas, no logro visualizar muy bien la información, pero me iría por la respuesta C. Claro, mira, la respuesta C dice, planear actividades de clase en las que los estudiantes se roten los útiles y así en algunas de estas unos los utilicen y otros no, para luego intercambiar. En la historieta muestra que los útiles no alcanza para todos, entonces esa también sería una posible opción. La respuesta A, distribuir los materiales por grupos y no individualmente, también sería otra opción, entonces sería entre la A y la C. ¿Cuál creen que debo marcar? Compañera Kelly, le sugiero desde su punto de vista como docente en formación, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Cómo respondería usted esa pregunta ejerciendo usted la docencia en el aula de clase teniendo ese estudio?
Bueno, tendría las dos opciones, que son las que mencionamos. La primera, como no alcanzan los materiales para trabajar individualmente, distribuirlos por grupos. Y la otra es planear las actividades de clase en las que los estudiantes se roten los útiles. También sería una opción. Pero para mí la más apropiada es la A, o sea, distribuir los materiales por grupos y no individualmente. Porque en grupos eh, eh, está uno como docente consciente de que todos los niños lo van a utilizar. Para mí. Bueno, aquí gana el mayor voto. La opción A tiene dos puntos, entonces vamos a ver qué nos dice la respuesta correcta. Nos vamos por la A. Entonces voy a marcar la A y para ver, porque recuerden que es de acuerdo a la historieta. Vamos a ver si la A es la correcta. Incorrecto. Entonces, la respuesta es la C, porque es de acuerdo a la historieta. ¿Sí lograste visualizar, Caro? Sí, compañera, sí logro visualizar la respuesta C. También Entonces, quería, en este espacio, sé que estamos socializando las respectivas preguntas, pero al principio me faltó de que el CIBLET está conformado por diferentes partes. Esta parte que estamos socializando es como que la parte introductora, donde se reflejan estas series de preguntas. De igualmente viene una parte de explicación, una parte de análisis y una parte de autoevaluación. Y cada parte de esta distribuye una serie de preguntas fundamentales que se van desarrollando en el proceso. No sé lo que ustedes como compañeras que me dicen si pasamos de pronto una parte por la parte de explicación para ver explorando qué nos encontramos, porque ustedes saben que cada punto de vista es diferente, entonces dejo eso o continuamos con la socialización de una por una como vamos haciendo. exactamente, Caro. Bueno, ya que observamos que es una parte introductoria y debido al tiempo que tenemos, que es corto, entonces no tenemos la posibilidad de ir revisando, poniéndonos de acuerdo cada pregunta o cada situación. Entonces, para agilizar, vamos a ir adelantando de una manera breve. Compañera Caro, ahí está visibilizando una explicación que es la parte del inicio. Efectivamente, compañera, la logro visualizar, gracias a Dios. Ahí está la parte del inicio, nos muestra nuevamente un pequeño video muy significativo que habla sobre esa parte de las competencias ciudadanas, la importancia, cómo se deben de aplicar, el proceso que debemos de realizar y pues nuevamente se presenta un estudio de caso con una respectiva problemática para darle posible solución con las respuestas orientadas que se nos presentan en estos estudios de caso de la parte de explicación. Exactamente, ya la compañera Caro nos dio una breve explicación de lo que puede contener el video, entonces pasamos a la pregunta 1, que nos dice, a partir de la información que presenta el video, contesta correctamente 6 de las siguientes 9 preguntas para seguir a la siguiente fase del recurso. Seleccionar una opción. Los términos migrante e inmigrante son equivalentes a verdadero, falso, no se menciona. ¿Cuál crees, Caro, según el video, sería la respuesta correcta? Claro que sí, compañera, muy interesante esa pregunta. E incluso desde mi punto de vista tiene ese enfoque contradictorio porque migrante, emigrante, pero bueno, dice, los términos migrante e inmigrante son equivalentes.
verdadero, falso, no se menciona. Para mí, falso, falso. No sé, la compañera Camila, desde su punto de vista, ¿qué nos puede brindar o decir? Bueno, entonces creo que la compañera Camila Yo tiene pienso, mala conexión. Ah, ya. Escuchamos, Camila. yo pienso que no se mencionan. Es así, es que no alcanzo a ver la pantalla, ya va. La Efectivamente, tercera. compañera, falso, verdadero y no se menciona. ¿Qué cree usted según la pregunta? Sería para usted su respuesta correcta. Vuelvo y le repito la pregunta. Los términos migrante e inmigrante son equivalentes. Nos dan tres opciones: verdadero, falso y no se menciona. Yo diría que eh, falso. Falso. Bueno, nuestra compañera Camila dice que es falso. Yo también me inclinaría por la respuesta B, falso. Entonces voy a marcar la opción para ver si nos dice si es correcto. Incorrecto. Nos dice que esa no es la respuesta correcta. Entonces está entre verdadero y no se menciona. Bueno, ya pues me iría por verdadero, porque no se menciona, pues como tal en la historieta no lo profundiza, porque si habla del término migrante, emigrante, entonces de pronto hay esa conexión de equivalencia, pues me iría por verdadero. Entonces todas por verdadero. Sí, Correcto. Entonces eso quiere decir que los términos migrante e inmigrante sí son equivalentes, de acuerdo a la historieta. Pasamos entonces a la pregunta número 2. Hay en total 9 preguntas. Yo creo que voy a ir seleccionando 2 o 3 para ir agilizando, ¿cierto? Sí, compañera, porque de antemano quisiéramos como que responder todas las preguntas, porque obviamente es un trabajo colaborativo, nos fortalece a nosotros la exploración de los saberes previos, pero debemos abarcar toda la temática que nos brinda el CBLET, que es algo muy importante y significativo, donde nosotros nos permite adquirir esas experiencias significativas. Bueno, Entonces, entonces, sí, vamos a seleccionar. exactamente, Cara. Vamos entonces con la última pregunta de inicio y luego pasamos a la de análisis. Dice, ¿los niños migrantes viajan siempre con sus padres? Nos dan 3 opciones, verdadero, falso, no se menciona. Según la historieta, aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues si hablamos desde mi punto de vista, lo ideal que los niños migrantes pues viajen con sus padres. Entonces, para mí la respuesta correcta sería la A, verdadero. ¿Qué opinan ustedes? Compañera Kelly, usted sería tan amable, me repite por favor la pregunta. Lo que pasa es que no la logro visualizar y pues no la logré escuchar y usted disculpe. Gracias. Dice, los niños migrantes viajan siempre con sus padres y nos dan 3 opciones, verdadero, falso y no se menciona. Bueno, desde mi punto de vista es una pregunta muy comprometedora en el sentido de que primeramente estamos hablando de infantes y los infantes es una responsabilidad primeramente de los padres, que son los máximos cuidadores en este caso. Pero recordemos que también hay algunos infantes que están bajo el cuidado de tutores
en este caso alguien de la familia de mucha confianza o de un amigo, cosa que por lo general sucede en las diferentes ciudades o países. En este caso, como es infantes y es un respectivo proceso que se debe relacionar, pues para mí sería falso. La respuesta sería falso. ¿Qué dice la compañera Camila? Yo también pienso que es falso. A colocar falso. Incorrecto, nos dice que esa no es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál sería verdadero o no se menciona? Vamos a ubicar verdadero, que fue la que yo mencioné. Es incorrecto. Entonces, según la historieta, según el video, la respuesta correcta sería la C. No se menciona. ¿Listo? Bueno, Qué entonces así bueno qué bueno hacer esa respectiva retroalimentación de esta manera, porque así escuchamos las diferentes opiniones y aprendemos qué es lo importante sobre estas preguntas tan significadas que nos brinda este espacio. Cada quien tiene un punto de vista diferente y vea que la opción ni verdadero ni falso, sino que no se menciona. Por eso es muy importante la contextualización de la historieta, saber comprenderla, analizarla e interpretarla de una manera significativa, en este caso, dando con la respuesta correcta. Continúe, compañera. exactamente, Caro, muchas gracias. Hay que estar atentos y continuamos con el punto de análisis. Aquí voy a escoger dos preguntas. Vamos con... Estas son unas situaciones problemas. Nos mencionan problema 1. Este video es muy corto, entonces vamos a observarlo para dar respuesta a la siguiente actividad, que es de emparejar, y continuamos. Claro que sí, compañera, estamos atentas. ¿Lo están logrando ver? Sí, compañera. Y entonces vamos a resolver dos de estas situaciones, que es de análisis y emparejar. Vamos con la primera. Lee las situaciones y relaciónalas con el enunciado correspondiente. Tan pronto selecciones la opción, aparecerá en el texto para su lectura. El enunciado dice: muchas personas buscan estudiar en un país diferente al de su origen, tratando de conseguir mejor calidad educativa. A menudo, estas personas regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo social con los conocimientos adquiridos. Sin embargo, muchas personas se quedan en el país como migrantes, dándole continuidad a sus estudios u obteniendo mejores oportunidades laborales, poniendo en práctica sus conocimientos. Así, los países de origen pueden perder grandes profesionales. Nos Aquí dan un tenemos que concepto, seleccionar exactamente, nos, y tenemos 7 exactamente, enunciados. y tenemos 7 enunciados que debemos buscar el enunciado correspondiente a ese concepto que nos están brindando. Exactamente. Les voy a leer los enunciados rápidamente. Enunciado 1. Inmigración es dejar el lugar de nacimiento para establecerse en otra región o país. Ese sería el enunciado correcto. La Puede migración irse, comúnmente...
Puede ir Te escucha. leyendo, compañera, porque son 7 enunciados, entonces, para ver cuál es el más viable en este caso, compañera. Entonces, enunciado 2. La migración comúnmente aporta a la cultura de las poblaciones, especialmente en lo referente al arte, la música, la gastronomía y el uso de lenguajes. 3. La inmigración internacional trae beneficios para la economía del país que recibe una nueva población. 4. La fuga de cerebros es un fenómeno que surgió de la migración y que está relacionado con los beneficios que ésta trae para el país receptor en torno al desarrollo social, de la ciencia y la innovación. 5. La inmigración puede generar aumento de índice y de tasa de desempleo de una región receptora. 6. Las actividades laborales relacionadas con los inmigrantes muchas veces son opuestas a las planteadas cuando se trata de una correcta inmigración. Y 7. Quienes migran por falta de recursos naturales como el agua en sus lugares de origen o por efectos climáticos son los denominados migrantes climáticos. Entonces vamos a seleccionar cuál sería el enunciado correcto. Son unos enunciados muy enriquecedores. Todos tienen un punto de vista muy coherente y pues buscan esa cohesión textual sobre el enunciado que habíamos leído anteriormente. El enunciado dice, muchas personas buscan estudiar en un país diferente. Para mí sería el enunciado número 2. La migración comúnmente aporta a la cultura de las poblaciones, especialmente en la referente al arte, la música, la gastronomía y el uso de lenguajes. Compañera Caro, nos menciona que sería el enunciado número 2. Sí, compañera. Para mí el enunciado número 2, no sé qué dice la compañera Camila y usted también, compañera, ¿qué opina respecto a esta información? Sí, ya seleccioné ese enunciado, entonces lo que voy a hacer es leer el texto nuevamente para ver si concuerda con el enunciado que seleccionamos, que es el número 2. Dice, muchas personas buscan estudiar en un país diferente al de su origen tratando de conseguir mejor calidad educativa. Ese punto ahí es esencial. A menudo estas personas regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo social con los conocimientos adquiridos. Sin embargo, muchas personas se quedan en el país como migrantes, dándole continuidad a sus estudios u obteniendo mejores oportunidades laborales, poniendo en práctica sus conocimientos. Así los países de origen pueden perder grandes profesionales. Y el enunciado 2 nos dice, la migración comúnmente aporta a la cultura de las poblaciones, especialmente en lo referente al arte, la música, la gastronomía y el uso de lenguajes. Según el texto, tiene bastante relación el enunciado 2. Porque el enunciado 3 también nos dice, la inmigración internacional trae beneficios para la economía del país que recibe una nueva población. Ese también sería una opción. No sé qué nos dice la Exactamente. compañera. La compañera Camila va a decidir cuál cree ella, porque es que esas dos opciones van muy enfocadas al contexto que nos están brindando. ¿Qué nos dice la compañera Camila según su punto de vista? Y exactamente, para mí sería la 3, porque según el texto, las personas que emigran, ya sea para estudiar, por una mejor calidad de vida, algunas se devuelven, pero otras se quedan. Y esas que se quedan le aportan a la economía del país. También estoy de acuerdo con la compañera Kelly con la opción 3. Bueno, entonces son 2 votos contra 1. Marcamos la opción 3. Exactamente. Es que esa es la idea, Bueno, aprender entonces, y escuchar los diferentes puntos de vista.
Claro, entonces vamos a continuar. Estos son varios textos y son la de autoevaluación. Entonces, para esta sesión de autoevaluación vamos a observar este pequeño video que es de solamente 2 minutos con 16 y resolvemos la siguiente actividad que es de emparejar para luego continuar con los resultados. Listo, continuamos con la actividad. Y menciona, empareja las palabras con su descripción. Tipo de discriminación. Entonces, compañeras, vamos a resolver esto. Claro que sí, compañera. Viendo y ahora la observación directa del video, pues nos demuestra que en un aula de clase el docente habla sobre la importancia de compartir y de trabajar colaborativamente, o por decirlo así, porque estamos trabajando con niños, trabajar en el grupo, y que ciertos materiales los debemos de cuidar. Hay algunos materiales que no se pueden llevar a la casa porque la Constitución política dice que, ajá, que hay materiales exclusivamente para las instituciones educativas. En este caso es algo común que se ven en las diferentes instituciones educativas sobre ese enfoque de discriminación, y pues esa parte nos preguntan el enunciado, ¿qué se está discriminando como tal? Si al niño, a la niñez o la situación que se presenta. Entonces pues vamos a dar continuidad a resolver esa situación, problema que se ve directamente en esta fase. Exactamente, Carla, nos dice el enunciado 1, tipo de discriminación, y nos da para seleccionar los siguientes: CUSISA, Nicolás, niñez, mañana, geográfica, monitor, discriminación, constitución, Heidi. En este momento no entiendo esta parte, entonces si alguno de ustedes me puede orientar, que no sé qué trata de decir.
que nos Compañera, dice, ¿me puede empareja volver a las palabras repetir con su descripción. Dime, Caro. compañera, ¿qué dice el primer enunciado? Dice, empareja las palabras con su descripción. Enunciado 1 dice, tipo de discriminación. Y nos da la opción de seleccionar los siguientes. UCISA, Nicolás, niñez, mañana, geográfica, monitor, discriminación, constitución y Heidi. Bueno, compañera, según mi punto de vista, usted sabe que el video tiene un enfoque de lo que les dije anteriormente. Hay un aula de clase, está un docente, cada niño obviamente por naturaleza tiene su nombre, en este caso debe ser Cusisa, Nicolás y Heidi, pero nos están hablando de los diferentes materiales y de también trabajar de manera colaborativa. Entonces, el profesor hace una observación. Ciertos materiales se pueden llevar para la casa, pero ciertos materiales no se pueden llevar para la casa, porque la constitución política nos dice que esos materiales son uso exclusivo de las instituciones y no pueden salir. Entonces, según lo entendido, ¿a qué se está discriminando? Al concepto de la solución que dio Cusisa, a lo que dijo Nicolás, a lo que dijo Heidi, o como tal a la niñez, o como tal a la parte geográfica, porque también el estudio de caso nos habla de que estaba como que la institución o en un lugar, en una loma, pues dice así, no sé, me corrige si alguien pudo visualizar mucho más la información, o sobre qué están discriminando, sobre a qué contexto a nivel general están discriminando, o la misma Constitución está discriminando el uso compartido del material didáctico para las aulas de clase. Ustedes saben, y muchos que han estado en componente práctico y fuera del componente práctico en el proceso de observación en una diferente aula de clase, ustedes saben que muchos materiales no son, no son llevados a las escuelas. Hay materiales que son uso exclusivo de las instituciones educativas, como los libros, las enciclopedias, que son algo esenciales, pero que son necesarios y que no pueden, según el Ministerio de Educación, salir de las instituciones. Entonces, ¿qué se está discriminando en esa parte? O el monitor, en este caso, que es el docente, está haciendo el enfoque de discriminación. Pues para mí la niñez. Sí, te Pues para entendí mí muy bien. la niñez. Pues para mí la niñez porque estamos en un aula de clases y cada niño tiene un concepto diferente y pues estamos tratando con los infantes. Entonces, eh, son niños, obviamente que los niños, ese material didáctico, si tiene imágenes, si tiene cosas que a ellos les llama la atención, pues ellos van a querer, pues tocarlo, percibirlo, jugar con ellos, analizarlo y pues llevárselos para su casa. Entonces, pero también hay que tener en cuenta las reglas y las directrices que se dan en una determinada institución educativa. Entonces, pues, eh, pregunta dudosa. No sé, compañera Kelly, usted es muy inteligente. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos este, refuerza? ¿Qué nos retroalimenta sobre esa pregunta? No sé, me corrige la compañera Camila, no sé si por cuestiones técnicas de internet, de mala señal en el lugar donde ella se encuentre, pues no sé si estará conectada en la reunión, no la veo. Dado el caso, si está, compañera Camila, con todo el gusto, la escuchamos. Sí, compañera Caro, muy valiosa tu interpretación y añadiendo un poco acerca de lo que dijiste, lo que se observó en el video, es que el monitor o el docente eh, tiene el uso de esos materiales, pero no puedes compartirlos por partes iguales. ¿Por qué? Porque no alcanza y por eso da la opción de que los trabajen en grupos. Y también recalca bastante que esos materiales son exclusivamente para trabajar en el aula de clases, que no se deben llevar para la casa. Entonces, ese es un punto muy importante, pero como tal no sería cuál opción. O sea, tengo la duda de cuál sería la opción correcta,
tú nos hablas acerca de la niñez y diste un punto de vista muy valioso, donde mencionaste que cada niño tiene derecho a sus materiales, tiene derecho a tocarlos y a compartirlos con su familia, con sus papás en su casa. No sé qué nos podrá opinar la compañera Camila. Incluso, disculpe compañera Camila, si iba a hablar, yo hablo mucho, disculpe. Incluso dando un ejemplo de esa problemática o de esa situación, muchas veces, pues en mi caso, en la práctica pedagógica, vi la observación directa y pues la apliqué, porque como muchas veces, por ese mismo caso, los materiales son pocos, si hay para algunos, no hay para otros, no se pueden compartir. En esa parte entra la didáctica y la pedagogía del docente. Y muchos docentes utilizan una actividad muy creativa, muy didáctica con los estudiantes para que los mismos estudiantes puedan explorar, diseñar, aplicar las diferentes estrategias, algo que se llama el cuento viajero o el libro viajero, donde cada estudiante entregan ese libro en hojas blancas y el tutor dice, o el profesor dice, hoy le voy a entregar el libro a la estudiante Kelly. La estudiante Kelly va a crear un cuento, va a dibujar los personajes, lo va a colorear al gusto. Al día siguiente, cuando nos volvamos a encontrar en el aula de clases, la estudiante Camila va a continuar con esa historieta y así sucesivamente y la clase se vuelve dinámica y divertida, perdón, porque por ese mismo esta situación que a veces el material no puede salir de las diferentes instituciones. Y recordemos que estamos trabajando con niños pequeños, para que la clase sea didáctica, creativa, significativa y que busque lo que nosotros necesitamos en este caso que los estudiantes adquieran conocimientos significativos para la vida, pues a veces se toca utilizar ese tipo de estrategias y muchas más, porque la didáctica nos brinda un mundo maravilloso de estrategias lúdicas y pedagógicas apoyadas de las actividades recreativas como el arte, la música, el juego y muchas cosas más. Sí, compañera Caro, exactamente, pero fíjate que nos das ahí un punto valioso. Y el video nos menciona que esos materiales que le entregaron al profesor no los puede llevar a la casa, ¿cierto? Los niños no se lo pueden llevar a la casa, porque son exclusivamente para trabajar en el aula de clases. La estrategia de esta actividad que tú nos planteaste, aunque el libro no es para llevarlo a la casa, y es esencial trabajarlo ahí en el aula y que no alcanza para todos. Entonces se da la opción, que tú lo mencionaste, de ir rotándolo por cada estudiante y el estudiante que lo tenga tiene la libertad o la posibilidad de tocarlo, manejarlo, llevarlo a su casa, compartirlo con sus papás y luego traerlo a la escuela nuevamente. Entonces, ese punto que tú mencionaste no se observó en el video. Entonces, ya voy teniendo más claridad acorde a la pregunta que nos dice. ¿Qué tipo de discriminación entonces en esa escuela se podría estar discriminando a la niñez? ¿Por qué? Porque no tienen el material suficiente, no le brindan el material suficiente para que cada niño pueda explorarlo, tocarlo y obviamente hacer sus actividades. Estamos Exactamente, esperando, compañera, no sí, sé, la esperemos a ver que la compañera Camila nos dé una luz. bueno, tal vez la compañera Camila como que tiene problemas técnicos como todas tenemos, pero bueno, aquí estamos haciendo el intento, gracias a Dios. No sé, ¿me escucha, compañera Camila? Bueno, nuevamente pedimos disculpas a la compañera Camila, se le presentaron como que inconvenientes con la señal, el internet, vive en zona rural, la señal es un poquito complicada, pero aquí estamos solucionando de manera colaborativa.
Claro, entonces, Caro, hacemos otra segunda actividad acerca de emparejar o continuamos. Continúa, compañera. O no, vamos a emparejar otro de las preguntas que nos salen de ahí de emparejar. A ver, vamos con la segunda. Dice, población a la que se garantice la educación según la ley. Custiza, Nicolás, Niñez, Mañana, Geográfica, Monitor, Discriminación, Constitución y Heidi. Ahí está lo contradictorio, porque también va con el enfoque de la niñez, porque vea lo que dice el enunciado, compañera. Población a la que se le garantiza la educación según la ley. ¿Y cuál es la población que se le está garantizando la educación según la ley? Pues a la niñez, porque no puede ser Claro. no puede ser solamente a Cusiza o a Nicolás porque se está refiriendo a un solo estudiante. Hay que hablarlo de manera general, población. Entonces, niñez. Entonces, en la pregunta número 1, no va niñez, o tal vez iba niñez, y en la pregunta número 2 no va el enfoque niñez. Sí, mira que nos dice el enunciado, población a la que se garantiza la educación según la ley. Y según la ley, quiere que la niñez tenga una educación garantizada y que sea de calidad. Para mí, obviamente, esa sería la respuesta, porque no puede ser solamente para Cusisa ni para Nicolás o solamente para el monitor. Entonces sería, para mí, la niñez. Y ya para el enunciado 1, entonces, ¿cuál sería, compañera Caro? Para Compañera la Caro, ¿me estás pregunta número, escuchando? sí, compañera, para la pregunta número 1 nos dejó, como dice por ahí el dicho, pensando, pero bueno, tipo de discriminación, pues ya no puede ser a la niñez, entonces nos dan las opciones sobre Heidi, Mañana, Geográfica, Monitor. El Ah, mira, monitor, mira, eh, no, el mira, monitor, Caro, si recuerda que al inicio del video nos menciona más o menos dónde está ubicada la institución, ¿cierto? exactamente, compañera, como que en algo de una loma, algo así hace el enfoque. Exactamente, entonces podría ser la opción geográfica, porque debido a que la institución está ubicada en un terreno lejano con montañas, no le llegan los suficientes recursos para los niños. Entonces estaría Muy buen, discriminando a la institución, ¿por qué? Porque está muy lejos y por ese punto no le llegan los suficientes materiales, podría ser esa. exactamente, pero como conocemos a la señora Berta, que es nuestra tutora, ella nos va a recalcar esa parte que siempre nos ha recalcado. Somos docentes, no nos debemos quedar con el material solamente que nos brinda la institución, debemos buscar estrategias, el material del medio, para fortalecer ese material, ese mismo material. Entonces, a veces el mismo docente depende del contexto. Bueno, nos dieron esta cantidad de libros o nos dieron esta cantidad de material para los niños. La cantidad material de libros disponible no lo es el suficiente. Entonces, ahí es donde entra la pedagogía, donde entra la didáctica del docente a crear recursos para todos los estudiantes. De pronto una copia, algo que se pueda trabajar con el contexto. Es un punto de vista muy bueno, compañera Kelly. Excelente, porque donde se encuentra ubicada la institución, pues obviamente por cuestiones de señales, internet, muchas veces las instituciones educativas no cuentan
con aulas para llevar eso, pero también depende también el tipo de docente, porque siempre nos han recalcado que debemos de trabajar principalmente con los materiales que nos brinda el medio. Entonces, todo depende, pero me voy también, compañera, por la parte geográfica. Sí, eso me quedó sonando bastante, porque por lo general, sí, por lo general, las instituciones que están ubicadas muy lejos, lejanas, no les llega este tipo de material y si les llega, pues es demasiado poco, porque sin juzgar, podría ser que el Estado las abandona, por así decirlo, o sea, sin juzgar y sin menospreciar el trabajo tan inmenso que hace el Estado. Es mi punto de vista. Incluso, incluso compañera, las instituciones educativas con esas características, muchas veces un docente trabaja en aula de multigrado. Hay estudiantes de primero, de segundo, de tercero, de todos los grados. Entonces, muy difícil y complicada la situación también, tanto para el docente, ¿por qué? Porque recordemos que los ritmos de aprendizaje son diferentes, entonces tendría que plasmar actividades de acuerdo a la edad y al grado y al nivel y ritmo de aprendizaje en los que estén los estudiantes. Entonces sería geográfica, compañera. Entonces, nos quedamos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, porque si nos ponemos a revisar cada una, nos extendemos demasiado y la compañera Caro habla mucho. Entonces, vamos a pasar. Nos dan un problema y luego sigue los resultados. Miramos esta última, compañera Caro, para luego pasar a los resultados y Perfecto. finalizamos. Perfecto, compañera. Es que de eso se trata, adquirir nuevos conocimientos y socializar. Y vea que se han dado puntos de vista muy importantes y muy interesantes que se deben de tener en cuenta en los diferentes enfoques. Y yo hablo mucho, compañera, yo hablo mucho, pero enriquecedor todo este encuentro. Claro, bueno, vamos a observar el siguiente video. El video nos dice que desde el inicio nos están dando palabras secretas y que ahora debemos unirlas para poderlas ordenar. Y aquí nos muestran las siguientes palabras. Y dice, organiza la frase correcta y coherentemente. Tenemos las siguientes palabras. Del mundo, el amor, supere, él, conocerá, paz, cuando, el poder, poder y amor. Entonces, vamos a ordenarlas, compañera Caro. Así es, compañera. Todas tienen un enfoque muy importante. Recalca principalmente, pues, lograron visualizar diferente la paz ante todos. Ahí decía perfectamente la paz. Entonces, es una frase muy bonita. Me imagino que la paz Entonces, la conocerá cuando primera, el poder. vamos a La. colocar la. Segunda sería paz, me están diciendo paz. Sí, la paz. Me voy para otro O, lado. o tal vez, compañera, porque también está la opción el amor. Porque está el amor. Entonces, la paz. La paz
No sé cuál será la primera. La primera letra nos da la opción del La. superhéroe, será cuando la. Bueno, como yo siempre he recalcado que cuando uno inicia una frase o una oración, la primera letra es la mayúscula, ¿cierto? Y revisando las opciones de la primera, la única que lleva mayúscula es cuando. Efectivamente, compañera, cuando la paz o cuando el amor o cuando el poder o cuando el mundo. Bueno, en esta pregunta sí la señora Berta, mejor dicho, nos ayudará, nos dará la respectiva retroalimentación. Exactamente. Cuando la paz, cuando la paz, y esto va a estar complicadito. Cuando la paz, O compañera, también puede ser cuando el poder, porque vea que el poder tiene coma. Entonces, cuando el poder, coma, la paz, no sé, la enredé. si vamos, hay que mirar opciones, sí. Eso. Cuando el poder, la paz. Pero fíjate que paz tiene un punto. ¿Sí lo estás observando? Efectivamente, compañera, excelente compañera. En gramática estamos muy bien, compañera, porque vemos mayúsculas, vemos coma, vemos punto. Entonces, son pistas que nos están dando. Ya. Cuando el No poder, sé, compañera, sí, o continuamos, compañera, pues no sé si sí, continuamos, pues vamos la a señora sabe que continuar. estamos haciendo la respectiva socialización. Y efectivamente, en las respectivas evidencias que se compartieron de manera colaborativa se ve el resultado de cada información realizada. Exactamente, es como una pequeña socialización, una breve socialización de este enriquecido CBL. Bueno, vamos a finalizar con este criterio de calificación de autoevaluación que nos dice, nos da la opción de calificarnos de 1 al 5. En el 5 nos dice, excelente, altamente satisfactorio, requiero esencialmente mantener este nivel en cuanto a este criterio. En el punto 4 nos dice, muy bien, aprendí algo nuevo y también reforcé conceptos previos, aunque debo mejorar un poco más. En el punto 3 nos dice, aprendí, reforcé algunas cosas, pero tengo la certeza que aún debo mejorar bastante en este respecto. En el punto 2, me percato que debo trabajar mucho más y mejorar en relación con este criterio. Y en el punto 1, y siendo el más bajo, nos dice, no percibo esta temática necesaria o pertinente para mi proceso formativo. Bueno, inicio yo con mi criterio de calificación y autoevaluación, yo me daría un 4, porque como ya este CBL ya lo habíamos realizado y lo leímos, o sea, lo leí con más calma, y aquí es una breve explicación, entonces me doy como de calificación un 4, que dice, muy bien,
aprendí algo nuevo y también reforcé conceptos previos, aunque puedo mejorar un poco más. Entonces, ¿cuál sería su criterio de calificación, de autoevaluación, compañera Caro? Estoy muy de acuerdo con usted, compañera Kelly, aunque la autoevaluación es diferente, pero en este caso, la socialización, la parte de escuchar la opinión del otro y reforzar esos conocimientos, pues me da la capacidad de autocalificarme y colocarme 4, porque aprende uno constantemente, pero queda la incógnita de seguir aprendiendo nuevas cosas cada día más. Exactamente, compañera Caro. Entonces, nos más damos por que fue muy enriquecedora. Dialogamos, compartimos ideas y aprendimos un poquito más. Entonces, muchas gracias, compañera Caro, y a la compañera Camila, que por cuestiones de internet y de señal no se pudo conectar hasta finalizar la actividad. Muchísimas gracias, compañera Kelly, por tan valioso espacio. De igual forma, damos gracias a la doctora Berta, al curso de escenarios educativos inclusivos que nos permiten fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es un espacio donde enriquecemos los conocimientos previos y exploramos constantemente nuevas cosas para adquirir aprendizajes significativos. Muchísimas gracias por el espacio brindado. Espero que sea de mucho agrado y quedamos atentas y pendientes a sus respectivas sugerencias. Gracias.